Dios les bendiga, nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Bueno, durante la semana estuve ministrando a algunas personas, hablando, y pues me doy cuenta que cuando hablamos de fe es difícil poseer las promesas. Hay promesas que son nuestras, las conocemos, pero poseerlas. Nos pasa lo que al hijo mayor, ¿verdad? De aquel padre del hijo pródigo, que era dueño de todo, pero desgraciadamente no podía él disfrutar de lo que era dueño, aunque él era el dueño. Entonces hay promesas que nos han sido dadas, pero siendo realistas, batallamos para poseerlas. Esas promesas quedan fuera de nuestro alcance. Hay promesas que conocemos, pero ¿cómo llegar a ellas? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo poseerlas? Y yo he querido leer en este momento Josué en el capítulo 1. Es muy importante para mí, ¿verdad? Lo que sucede en el pueblo de Israel, la enseñanza que nos da de promesas que ya son hechos, son realidades y son nuestras, pero hay que poseerlas. Y es ahí donde nosotros como pueblo de Dios, pues en ocasiones no hallamos cómo avanzar, cómo llegar, ¿verdad? Déjeme leerle Josué capítulo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, desde donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres porque le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para andar, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Bueno, aquí tenemos una lección de fe tremenda. Nos encontramos con una nación que ya eran dueños de una tierra, pero ahora tenían que poseerla. Lo mismo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Somos dueños ya de promesas, hemos nacido en Cristo ya como herederos, hemos nacido en Cristo ya con un sinfín de promesas que Él ganó para nosotros. Pero los primeros 4 versículos nos están diciendo que ya todo era de ellos. Lo que pisare aún la planta de sus pies iba a ser de ellos. Todo era absolutamente de ellos. Son promesas que ya son un hecho, son una realidad, que Dios les había dado esa tierra, pero un momento ellos tenían que entrar y poseerla. Ellos tenían ahora que caminar esa tierra, andar esa tierra, caminar en esa tierra para que las promesas se cumpliesen. No era cosa sencilla, porque ellos tendrían que enfrentar gigantes, tendrían que enfrentar murallas, pero en todo ello ya la tierra era de ellos. Es una tierra que ellos iban a poseer ahora. Es lo que le decía hace un momento, que nosotros tenemos promesas, pero a la hora de poseerlas no hallamos cómo caminar en esa tierra, no hallamos cómo caminar en esas promesas, ¿verdad? Bueno, veremos ciertos principios aquí en principios sencillos de fe, ¿verdad? Que ahora nosotros podemos entender. Esa tierra es un regalo. La Biblia nos dice en Romanos 1:17 que el justo por su fe vivirá. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa tierra se les había dado como una promesa, pero ellos tenían que ejercer la fe. Decimos en ocasiones tener fe. Fe es aceptar lo que Dios ha hecho, lo que ya hizo y es una realidad. Y cuando nosotros no lo tenemos, decimos: me faltará fe, mi fe es poca, no tengo la fe suficiente, pero vamos a ser realistas. ¿Cuál es la verdadera realidad en todo esto? La verdad
genuina, desde lo muy profundo de nosotros, ¿verdad? Esa fe que nosotros decimos que es poca, es solamente una muletilla, vamos a llamarle así. Hay algunas preguntas que tendríamos que hacernos, como ¿Dios es confiable realmente? Porque si Él es confiable, ¿por qué no confiarle a Él todos nuestros asuntos? ¿Dios es fiel? ¿O Dios quebranta o falla a sus promesas? Dios es fiel. Entonces, ¿por qué no rendirle a Él? ¿Por qué no entregarle? ¿Por qué no confiarle todo nuestro ser? Aquí la verdad es que no podremos decir que somos faltos de fe. El asunto no es una fe grande ni una fe pequeña. El asunto es que tengamos un Dios grande, ¿verdad? Porque Él no falla, Él es confiable, Él no falta a sus promesas, Él es real, ¿verdad? Su poder es real y su amor. Fe es la confianza que tenemos en otra persona que consideramos confiable, consideramos fiel, que consideramos digna, ¿verdad?, de creerle. Y vamos a ser sinceros, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. No creemos que Dios sea tan confiable porque no le entregamos todo lo que nos agobia a nuestro ser. Vamos a ser sinceros en esta ocasión con Dios, porque nosotros vamos a excusarnos en que tenemos poca fe, pero la realidad es que le decimos a Dios: no eres tan confiable para mí como para poder entregarte todo lo que me acontece, y no eres tan fiel, porque si te entrego a lo mejor no vas a hacer nada, o a lo mejor lo que hagas no me va a gustar. Realmente sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjese bien, solo confiamos en aquel que consideramos que es digno, que es fiel y verdadero. Solamente en Él confiamos, ¿verdad? Nosotros no podemos confiar en quien nosotros consideremos que no es digno, que no es fiel. Nosotros vamos a confiarle solamente a aquel que consideramos que es confiable, que es fiel, ¿verdad? Entonces tenemos que confesar nuestro pecado y decirle: Señor, no es asunto de fe mía, es asunto que te veo tan minimizado. No considero que seas fiel, no considero que tú seas confiable. Esa es nuestra realidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es galardonador de los que le buscan. Esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo podamos asimilar. Si nosotros vamos a Abraham, en Romanos capítulo 4 versículo 21, cuando él esperaba familia, él pudo confiar en Dios, que para Dios nada era imposible. Él podía cumplir Dios sus promesas y le daría familia. Abraham alcanzó a ver un hijo, y Dios le había dicho de una nación, pero Abraham pudo confiarle a Dios. De aquel hijo Isaac le nace Jacob. Dios inicia un proyecto en forma individual y lo termina perfeccionando y lo lleva a cabo a una nación. Cuando hablamos nosotros de Abraham, que es el padre de la fe, nos vamos a dar cuenta que Dios empieza con un propósito. Es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender que todo lo que viene de Dios es un regalo, ¿verdad? Son hechos, son realidades. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya nos dio todas las promesas, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición que viene de parte de Dios. Las promesas ahora que buscamos siempre están relacionadas y están bien ligadas a un propósito. En el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa, ¿verdad?, está haciendo Dios. Pero ¿por qué Dios estaba comprometiendo de esa manera? Porque Dios había hecho un propósito con Abraham cuando lo llama. Dice: voy a darte una tierra para ti, para tu descendencia. Todo lo que Dios hacía con este pueblo giraba en torno a la tierra prometida, a Canaán, ¿verdad? Cuando el pueblo se metía con Dios, cuando el pueblo entraba al propósito de Dios, ellos poseían la tierra. Cuando ellos se salían, Dios enviaba enemigos que los hostigaran, que los castigaban, perdían la tierra. Entonces ahora la tierra para nosotros como iglesia equivale al reino de Dios.
Ahí en aquella tierra Dios quería gobernar a través de su pueblo. Ahora el reino de Dios llega a nuestras vidas y el gobierno de Dios es a través de nosotros, es en nosotros, ¿verdad? Dios quería un pueblo que le alabara, un pueblo que lo diera a conocer. Ahora el pueblo en el propósito de Dios es la iglesia, somos nosotros. Todos aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. Así es que Dios se mete a propósitos, sí, como lo hizo con Israel. Les da una tierra y Dios va a respaldar aquello porque Él tenía un propósito. Israel estaba consciente de que había un propósito. Nosotros caminamos y queremos alcanzar las promesas de fe, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve el propósito de Dios? ¿Cuál es la finalidad de los propósitos? Primero, un propósito nos lleva a vivir no para nuestro propio provecho, sino para Dios, porque el propósito de Dios sí es establecer su reino, es darse a conocer. Y dejamos de vivir para nosotros y vivimos para el propósito de Dios, darlo a conocer, para que Él siga obrando a nosotros, siga perfeccionándonos y realice su obra a través de nosotros y los demás sean alcanzados, ¿verdad? Los propósitos sirven para disciplinar nuestra voluntad. Cuando el viento viene favorable, los vientos, bueno, pues es fácil avanzar, pero cuando los vientos son contrarios, nos cuesta avanzar, y es cuando más nos ejercitamos, cuando Él nos pasa por el desierto, es cuando más crecemos, porque tenemos que clamar a Dios, tenemos que hacernos dependientes de Dios, y es precisamente donde Dios nos empieza a enseñar lecciones tremendas. En el desierto Dios les enseñó que era proveedor. En el desierto Dios les enseñó que Él era su bandera, su protector. En el desierto ellos pudieron ver el cuidado que Dios tenía porque estaban dentro de un propósito y Dios no iba a dejar su propósito, y ese pueblo era el pueblo de su propósito. Ahora nosotros, Dios tiene un propósito también, ¿verdad? Que seamos ese pueblo, esa nación, ese linaje escogido, ese reino de sacerdotes. Dios quiere que anunciemos sus virtudes, sus verdades, pero dentro de que nosotros caminamos, nuestra vida tiene necesidades que son muy legales, muy válidas, y hay promesas para todas nuestras necesidades. Si usted se fija, Dios está formando en nosotros su vida, pero también somos parte de un propósito, y Dios quiere que en ese propósito cada uno de nosotros participemos, solo que nosotros vivimos ajenos a ese propósito precisamente, ¿verdad? Dios usa la disciplina para sujetar nuestra voluntad. Somos nosotros muy emotivos. Nosotros hay ocasiones que decimos, ahora sí tengo fe, porque estamos emocionados, ¿verdad? Ahora sí pude vaciar lo que sentía con Dios, y pensamos que todo aquel cúmulo a veces de gozo de su presencia debe permanecer, pero Dios nos lleva al desierto y ya después no dependemos del gozo ni de las emociones. Sí, es como cuando alguien compra un carro nuevo y está gozoso todos los días, los primeros días, porque tiene un carro nuevo. Aquel gozo va bajando, y después se da cuenta que el carro es una realidad. Ahí está, sin que tenga gozo, sin que tenga emociones alteradas. El carro está ahí. Así es la fe, ¿verdad? Dios hace una obra en nosotros, nos emocionamos, pero después dependemos de las emociones, y los propósitos de Dios nos sirven para andar sobre las emociones y no depender de ellas, ¿verdad? Sino que aunque los vientos sean contrarios, aunque las circunstancias sean contrarias, nosotros prevalecemos a través de las circunstancias, ejercitando nuestra voluntad. Sí, cuando no hay ganas de la emotividad de hacer las cosas, de buscar a Dios, de ir a su palabra, nuestra voluntad tiene que disciplinarse y prevalecer por sobre las circunstancias. Así es que los propósitos de Dios así son. La primera generación, ellos vieron gigantes, vieron viñas grandes y dijeron, esto no va a ser posible. Se enojaron contra Moisés. Pero la segunda generación enfrentaron batallas y derrotas también en Jai, después de Jericó, pero ejercitaron su voluntad, se volvieron a Dios y entraron al propósito de Dios, y ellos empezaron a caminar como pueblo de Dios y Él como su Dios, y a tener victoria tras victoria, ¿verdad? Los vientos son contrarios siempre. Sí, ahora en los propósitos de Dios debemos tener en cuenta que todo es un don, todo es un regalo, o sea que, y como todo es un don, no es una recompensa. En Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 habla de que el que trabaja y se le paga es por deuda, pero habla de Abraham que él solamente por haber creído, sin haber hecho más, se le fue contado por justicia.
Cuando nosotros hablamos de los propósitos de Dios y sus promesas, quiero decirle que todo lo ha hecho y nos lo ha dado como un don. No es una recompensa, hagamos lo que hagamos. Es un asunto de la personalidad de Dios al darnos de su misericordia, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad, así le ha placido, y demanda fe nuestra, y esa fe es creerle, y no estamos ganando nosotros nada, porque es un don, ¿verdad? No es una recompensa lo que Dios nos da, es un don, es un regalo que no merecíamos, pero Él nos lo ha dado como regalo. También se recibe ese don. Lo que nosotros tenemos que hacer en fe es recibir. Así es que nosotros no hemos hecho logro alguno. A veces pensamos que hay que hacer logros para poder merecer. Nada de eso. No hay logro alguno, ¿verdad? Dispóngase a recibir nada más las promesas de Dios, pero también preocúpese por entender el propósito de Dios, ¿verdad? Aquí somos su pueblo, somos su nación santa, somos su linaje escogido, somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Para relacionar, reconciliar a los hombres con Dios. Ahí estamos en medio. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que toda promesa gira en torno a la palabra y toda está sentada y dirigida hacia un propósito definido. Entonces, esto que quede bien claro, ¿qué es lo que hemos recibido gratuitamente y qué es lo que estamos dispuestos a recibir? Vida. Él vino que tengamos vida en abundancia. Él quiere que tengamos nosotros un intercambio de vida, que sea su vida en la nuestra y nosotros hacernos a un lado, rendirnos, entregarnos y confiarle nuestros asuntos a Él. No diga tengo poca fe, no diga me faltará fe, no diga es que no soy perfecto. Nunca lo vamos a hacer. Pero en la personalidad de Dios, su amor, su misericordia, su fidelidad, Él no falta a sus promesas. Aun si nosotros fallamos, dice la Biblia, Él permanece fiel. Así es que es muy importante, pero hay una tercera cosa que yo quiero que usted entienda: la actitud de fe para poder poseer. Versículo 6 al 8 de este primer capítulo de Josué dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué actitud demanda? Sí, la fe para poder poseer las promesas. Aquel pueblo tenía que caminar y enfrentar gigantes. Y bueno, pues por fin es una dádiva, o cómo está esto, ¿verdad? O Dios no todo nos lo da, o qué tenemos que hacer, ganarlo. No tenemos ni que ganarlo ni nada, es una dádiva. Pero lo que el pueblo tenía que hacer era caminar, hacer obras de fe para que su fe fuera fortalecida y Dios fuera conocido. Ese era el propósito, parte del propósito. Este pueblo tenía que tener esa actitud y tenía que individualizarse primero en Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Sí, la palabra, las promesas, los propósitos, yo creo que deben de poseernos primero antes de que nosotros los poseamos. Esto es algo que nos va a costar trabajo entender en muchas ocasiones, sí, pero si no nos poseen, nosotros no podemos poseer las promesas tampoco. La palabra, las promesas, el propósito debe poseernos, ¿verdad? Primero, la palabra tenía que ser meditada, tenía que ser escudriñada, no se aparte. O sea, Moisés deja principios, Moisés deja preceptos, deja testimonios, deja decretos. Moisés deja bien establecido el rumbo, el camino, ¿verdad? Y aparte le decía esfuérzate. O sea, el esfuerzo demanda un poquito, un extra más. Sé valiente, no tengas temor, no desistas, no desmayes, no te acobardes. Tú
Mantente, el propósito de Dios se va a cumplir, las promesas de Dios se van a cumplir. No te apartes de esta palabra, para que guardes esta palabra, para que todo lo que tú hagas te salga bien y seas prosperado en tu camino. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta la actitud, la palabra, la relación con Dios, la comunión con Dios, sí, y sobre todo esa fe en las promesas, en su propósito, nos va a traer tranquilidad. La fe y la tranquilidad van siempre de la mano. La fe genera una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pero ¿cómo caminar entonces? ¿Cómo poseer esas promesas? Bueno, le dije en un inicio que escuchaba personas que dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? Esta promesa es mía. Bueno, ¿qué sucede cuando hay problemas interpersonales con las personas, o cuando quiero alcanzar un objetivo? Yo tengo que analizar mi relación con Dios, si estoy buscándole, si estoy caminando en sus promesas, si estoy pendiente de lo que Él promete en mi situación, en mi necesidad. Pero también hay gente que nos rodea, sí, cuando hay una situación de relación interpersonal, o cuando hay una necesidad que queremos alcanzar, un escalón, ¿verdad? Una realización. Bien, cuando es de relaciones interpersonales, tenemos que empezar por aprender a perdonar, aceptar. Tenemos que empezar por no juzgar, dar un espacio a la persona y edificar. Tratarlas, si hay deudas, tratarlas como si nunca nos hubieran quedado de ver nada, que nunca nos hubieran hecho algo. Entonces usted empieza a caminar en la tierra. Aquel pueblo tenía que empezar a caminar. Se iba a enfrentar a Jericó, pero la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? Es cierto, pelearon, pero ¿quién peleó por ellos? ¿Quién derribó los muros? ¿Quién atemorizó a la gente? Fue Dios. Dios estaría peleando por ellos, aunque ellos iban a la batalla. Sí, desobedecen en Jericó, después viene una derrota tan lamentable, pero aprendieron la lección. Después ellos empezaron a conquistar y a conquistar, porque estaban dentro de los principios de Dios. Usted quiere alcanzar respuesta, poseer las promesas. ¿Cómo es su relación con los demás? Usted tiene prejuicios, usted guarda cosas en su corazón. Usted tiene que empezar por hacer los principios que la Biblia dice que nunca pagues mal por mal, sino bien por mal. Es lo que dice la Biblia, que bendigamos a los que nos maldicen. Cuesta trabajo, porque hay que rendirse. Él decía hace un momento, los propósitos nos hacen a un lado en nuestros propios propósitos de provecho y nos enfocan en el beneficio y el provecho de la obra de Dios y de los demás. Ese es el propósito, ¿verdad? Eso es lo que tienen los propósitos. Cada uno de nosotros tenemos que entender, cuando hay una necesidad económica, material, la soberanía de Dios siempre está de por medio. Pero no digamos, me falta fe, o por qué está pasando esto, qué estás pensando, Dios. Siempre piensen que Dios tiene un propósito grande para nosotros, sí, y que su soberanía, Él es sabio, Él es justo. No podemos ser más justos que Él, pero confíele, Él es fiel, Él no nos va a dejar. Pelee las batallas que tenga que pelear, pero con los principios de Dios. Dentro de los propósitos de Dios, usted tendrá paz. Usted verá el resultado. Aquel pueblo no conquistó toda la nación, todo el territorio en una sola invasión. Fueron fortaleza por fortaleza, fueron enfrentándola. ¿Cuántas fortalezas hay que nos impiden avanzar? En la relación con los demás, en la relación con Dios. Ahí está la clave de todo. ¿Cómo ve usted a las personas que le rodean? ¿Usted siente que ellos le deben? ¿Usted siente que ellos son el problema? El problema está dentro de nosotros. No necesitamos ni mucha fe ni poca fe, sino necesitamos un Dios grande que le podamos confiar todos nuestros asuntos. Así es que yo espero que esta palabra le oriente. Usted tiene que poseer, tiene que subir y poseer lo que Dios ya le ha dado, pero es fortaleza por fortaleza. Examine lo que hay. Si es un asunto material que usted tiene, bueno, pues aprendamos a tener contentamiento primero con lo que Dios nos ha dado, y después llevemos nuestras peticiones con oración y ruego, y Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vayamos tras las promesas, poseámoslas, pero primero que el propósito y las promesas nos posean a nosotros, en una búsqueda, en una relación con Dios permanente. Que el Señor le bendiga abundantemente.
Sí, y que esta palabra sea edificación para su vida. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.